hace unos cuantos meses saqué un top sobre los mejores villanos de DreamWorks. Y visto lo visto, gustó bastante. Editar esa cosa fue el infierno en la tierra, y uno de los trabajos más ambiciosos del canal, pero no puedo negar que lo pasé bien haciéndolo. El estudio de personajes siempre me ha parecido un campo fascinante dentro de la crítica de cine, y un villano bien escrito siempre es uno de los grandes puntos fuertes de la obra en la que se encuentra. Pueden ser aterradores, intimidantes, con ideologías y puntos de vista que dan pie a debates enriquecedores o simplemente muy divertidos. Y se nota que a vosotros también os gustó ese vídeo, así que llevaba algún tiempo queriendo hacerle una continuación. La opción que se sentía más natural era hacer un top de villanos con el otro gran estudio de animación estadounidense, Disney. Y os voy a ser sincero con una cosa, elegir los personajes para esta lista ha demostrado ser un reto. A lo mejor los más jóvenes que os habéis criado con los twist villains y paridas del estilo no lo termináis de apreciar, pero hubo una época donde si a Disney se le daba algo bien, era crear enemigos legendarios. Organizar un roster para este top ha sido un caos. He tenido que manejar a los grandes clásicos y a villanos más modernos, favoritos de los fans y personajes menos conocidos. La alineación que se ha quedado es rara, sin duda, y muchos de los antagonistas más aclamados se han quedado fuera de la lista, pero estoy contento con el resultado. Sería muy aburrido ver otro vídeo colmado de villanos clásicos, y creo que la lista definitiva da para un top más interesante, donde se da más reconocimiento a personajes e historias menos conocidas dentro del panteón del estudio. Al igual que con el vídeo anterior, lo mejor sería dejar claras las reglas antes de empezar. La primera, y como siempre, esta es mi opinión personal. La Constitución de mi país me da derecho a expresarla libremente. No digo que sea la verdad absoluta, pero si la queréis discutir, qué menos que sea siempre desde el respeto. Sé que parece una obviedad, pero, ¿sabes? Esto es YouTube. Quiero quedarme en animación y solo en animación. Este canal es un canal sobre películas animadas, así que no voy a incluir personajes de historias live action. Me duele que Davy Jones, por ejemplo, se quede fuera, pero es necesario para que la lista sea más manejable. Dentro de esa misma idea, y para mantener cierta cohesión temática, solo voy a hablar de Disney y Pixar, no de los otros tantos estudios que Iger tiene en nómina. Ni Marvel ni Star Wars. Me sé de buena tinta que personajes como Doctor Doom, Magneto o el Gran Almirante Thrawn podrían formar parte del conteo, pero ya de por sí es una lista muy difícil de manejar como para añadir dos universos multimedia a la mezcla. A propósito, soy consciente de la diferencia entre villano y antagonista, pero para hacer este vídeo, o el anterior, no voy a hacer distinciones. Todos ellos pueden participar. Y como siempre, si has sentido que tus villanos favoritos se han quedado fuera, no dudes en poner tu propio ranking en la caja de comentarios. Ya para terminar, me gustaría dejar caer algunas menciones honoríficas. Nuevamente, el top ha estado muy ajustado, así que qué menos que cederles un pequeño reconocimiento a los que se quedaron a las puertas de entrar. Con todo dicho, y sin mucho más que agregar, podemos dar paso al top 10 villanos de Disney. Número 10. Tiana y el sapo es una peli con la que tengo sentimientos encontrados. No me disgustó la primera vez que la vi, pero conforme más te paras a pensar en ella, más te das cuenta de que arrastra unos cuantos problemas. La música es buena y la ambientación de mis favoritas, mostrando la Nueva Orleans de inicios del siglo XX en todo su esplendor. Pero seamos sinceros, el guión no es precisamente original, y a nivel de mensajes y lecturas que se pueden tomar de su historia, esta peli es una de las más problemáticas que ha hecho el estudio. Sin embargo, hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo. Si hay algo que esta peli clava, es el villano. Una de las mayores fortalezas del Dr. Facilier es el cómo, partiendo de una base bastante manida dentro del repertorio del estudio, se siente a la vez muy distinto a los demás villanos clásicos de Disney. Es un brujo, lo cual está bastante visto, pero a través de su inspiración en el folclore vudú, no se siente como ningún hechicero de Disney hasta la fecha. Tiene un número musical propio, un clásico dentro de los villanos del estudio, pero
pero Friends on the Other Side no es precisamente una canción de villano convencional. Su ritmo pausado, su flow de jazz suave y el propio Facilier dan pie a una canción que describe perfectamente a su personaje. Siniestro e inquietante, pero con un encanto especial y mucho estilo. Mientras que otros villanos de Disney siempre se encuentran por encima del resto, con una presencia casi demoníaca, Facilier tiene un rollo de timador callejero, una suerte de pícaro de charca si lo prefieres. La forma en la que embauca a Naveen y a Lawrence, o que vaya endeudado hasta las cejas, así como este mood que se trae de charlatán de poca monta, le dan mucha personalidad. Su motivación es también muy interesante, ya que lo que le impulsa a hacer lo que hace es el resentimiento hacia los ricos. Facilier odia la idea de ser pobre como una rata, mientras unos pocos se atiborran a excesos. O eso es lo que me gustaría decir, ya que llegado a cierto punto de la historia, se revela que todo eso es mentira y que solo quiere vender las almas de toda Nueva Orleans a los muertos para pagar una deuda. Este es el motivo por el que no está más alto. Es una lástima, pero esa decisión desperdicia buena parte del potencial de Facilier. De repente, este antagonista resentido por la desigualdad económica entre clases pasa a ser un malo maniqueo más. Tiana y el sapo es una peli que se resiste a que la audiencia hable de ciertos temas, y aquí es donde más se nota, porque se tira por la borda un posible debate muy interesante que podría haber planteado el villano para ser sustituido por una narrativa mucho más simple en comparación. No sea que los niños empiecen a cuestionarse si el capitalismo funciona. Pero sí, aun si la historia hace sus mejores esfuerzos por intentar sabotearlo, Facilier es un villano único, con un estilo clásico, pero una presentación nunca antes vista en el estudio. Y tras una década de sequía en el apartado de grandes antagonistas, fue un excelente retorno a la forma. Número 9. Madre Gothel siempre me ha parecido una de las villanas más infravaloradas en el historial de Disney, lo cual es bastante curioso, siendo como es Enredados una película tan querida por la comunidad. Quiero decir, vale, no es particularmente carismática o intimidante, al menos no en comparación a otros miembros de la lista, por no hablar de que se siente demasiado parecida a uno de los villanos más aclamados de Disney, pero Gothel tiene un punto a favor muy interesante, y es el cómo a través de ella se representan las relaciones familiares tóxicas, y el modo en que esta faceta de su personaje se maneja es sorprendentemente realista. El estilo de Gothel es muy particular para un villano de Disney, pero tristemente común para una persona abusiva del mundo real, cargado de frases envenenadas y comentarios pasivo-agresivos, pero siempre rematado por un "sabes que lo digo en broma" o un "te lo digo porque te quiero". De esta forma, Rapunzel se empieza a creer que el problema en el fondo es suyo, que es una dramas que se toma las cosas demasiado a pecho. 16 años se tira la muchacha en esa torre, donde su único contacto humano es esta mujer que le recuerda sus muchos defectos día tras día, la hace dudar de sí misma y mina su autoestima, creando en último término una dependencia emocional con respecto a la persona que menos le conviene. Esto no solo posiciona a Gothel como un personaje mezquino y una hábil manipuladora, sino que muestra de forma muy verosímil dinámicas tóxicas presentes en relaciones interpersonales. Es un personaje que a nivel psicológico da pie a análisis muy interesantes sobre la representación de abusos emocionales en la ficción, y la idea de mostrar esta clase de relación me parece muy valiente por parte del equipo tras Enredados. Lo mismo, a Gothel le faltaba alguna cosilla para terminar de ser excepcional, pero ya con lo que consigue en su dinámica con la protagonista, me parece un personaje con mucho valor y, por desgracia, bastante olvidado. Número 8. Podría parecer que el único motivo por el que Yzma está en la lista es porque me hace mucha gracia. Y es verdad. A Disney se le da excepcionalmente bien crear villanos puramente de comedia, y de hecho unos cuantos de ellos se han colado en la lista, mientras que en el top de DreamWorks solo había uno. El Emperador y sus locuras ya es de por sí la mejor comedia en la historia de Disney. El estilo frenético, el cómo se saca recursos nuevos de la manga a cada segundo, el repertorio de gags tan amplio y en general lo icónicos que son sus chistes dan pie a una de las películas más graciosas que se han hecho nunca. Dentro de este entorno delirante, Yzma encaja muy bien,
Muchas de las frases y momentos más aclamados de la peli le pertenecen a ella. Su fuerte es la comedia verbal, en buena parte gracias a las excelentes actuaciones de voz por parte de Eartha Kitt en la versión original y de Rosario Caballé en España, que en ambos casos le dan un line delivery impecable al personaje. A esto añádele la excelente química que tiene con el resto del cast y tienes a uno de los antagonistas más divertidos en el historial de Disney. Tampoco es como si la comedia o el doblaje fueran lo único destacable de Yzma. Por ejemplo, me encanta su diseño. Originalmente se la había planteado como una nigromante, pero la decisión final fue tomar inspiración de las estrellas de cine de los años 40 y 50, configurando un diseño que parece recién salido de El crepúsculo de los dioses. Su ropa, combinada con su aspecto avejentado, ya nos resumen en qué consiste su personaje. Una persona de avanzada edad que, aun sin sentir complejo por su aspecto físico o su vejez, es apartada de forma injusta por sus superiores. Yzma no es precisamente una buena persona, pero la película lo hace muy bien para que podamos empatizar en cierto modo con ella, al menos hasta cierto momento de la historia. El resumen es, Yzma no es el personaje más profundo del planeta, pero eso no significa que no esté escrita de forma muy inteligente, y a través de la narrativa visual, la interpretación de voz y una muy buena mano para el humor, se queda una villana magnética y desternillante. Número 7. Originalmente este puesto iba a ir para Síndrome, pero después de escribirlo me di cuenta de que lo mismo, este personaje tampoco es que sea nada del otro jueves. A ver, no digo que sea mal personaje, tiene su punto, pero tampoco es que tenga nada realmente excepcional. Y aprovechando la regla de que se permiten antagonistas en este top, creo que elijo como representante de Pixar a Anton Ego. Este personaje no ocupa realmente mucho tiempo en pantalla, pero sabe hacer valer hasta el último segundo, todo gracias a su presencia, la interpretación por parte de un gigante de la actuación como es Peter O'Toole y el ser quizá el personaje mejor escrito en la que es ya de por sí una de las películas mejor escritas de la animación estadounidense. En su breve aparición, Ego experimenta un viaje de introspección. En sus primeros momentos es un cínico inmaduro que ve a los cocineros que critica como oponentes a los que derribar, y al final de todo termina recordando la belleza del arte culinario, el corazón que hay detrás de cada obra y la verdadera función de los críticos dentro del mundo artístico. Su reflexión final quizá que sea el mejor momento en la historia de Pixar, porque se siente tan madura, tan certera y tan vigente que es impresionante que esta escena ocurriera en una película de Disney, en un mundo plagado de vídeos insultando juegos que reciben millones de visitas y donde proliferan los idiotas que se creen dioses por insultar el trabajo ajeno desde una posición privilegiada. Las palabras de Ego se sienten más lapidarias que nunca. Una crítica negativa y sádica puede ser divertida de escribir o de leer, pero en el gran esquema de las cosas no aporta absolutamente nada. La crítica debe ser planteada como una oportunidad de aprendizaje, tanto para el lector como para el propio crítico, o en todo caso, como una herramienta para ayudar a impulsar artistas emergentes que necesitan todo el apoyo del mundo para poder brillar. Quizá Ego no pueda aspirar a estar más alto en la lista por su participación tan reducida en la película, pero por su impecable doblaje, su exquisita caracterización y una escena que tanto me ha influido a la hora de afrontar mi profesión, me parece un antagonista sencillamente magistral, la joya de la corona dentro de los personajes de Pixar. Número 6. ¿A quién no le gustan los villanos Disney clásicos? Quizás a día de hoy puedan parecer unidimensionales u obsoletos, pero nadie puede negar que tenían mucho encanto. No necesitaban de ideologías complejas o pasados traumáticos para funcionar. Estos personajes simplemente adoraban ser malvados, y por lo general la audiencia amaba verlos ser malvados. No es solo que se volvieran una de las marcas más queridas dentro del estudio, es que en cierto modo el villano Disney es un arquetipo de personaje en sí mismo, y eso tiene mucho valor. Este puesto es un empate entre tres personajes. Tres personajes que marcaron el camino para el resto. Tres personajes que definieron la esencia del villano Disney clásico a través de su legado. Tres mujeres que bien podrían ser tres diablos. Maléfica, Cruella de Vil y Úrsula.
Mucho antes que Jafar, Scar o Gastón, estas tres desarrollaron y perfeccionaron las bases de lo que harían grandes a los otros villanos del estudio. Cada una marcó un antes y un después en la forma que tenía Disney de escribir a sus antagonistas, y cada una aportó elementos nuevos para construir el mito del villano Disney clásico. Maléfica no será la primera villana del estudio, pero fue la primera en ser particularmente memorable. Si siempre ha tenido un rol importante en Kingdom Hearts, es por una buena razón. La reina de Blancanieves o Lady Tremaine se hacen secas y algo aburridas, pero Maléfica tenía un diseño icónico, una actitud mordaz, una mayor presencia activa en la historia y una batalla final para el recuerdo. Cruella trajo la que es debatiblemente la primera canción de villano en la historia de Disney. ¿Y qué canción, por cierto? Una de las tonadillas más pegadizas del mundo de la animación. No solo eso, para ser un personaje con sorprendentemente poco tiempo en pantalla, se volvió uno de los elementos más recordados de 101 Dálmatas. Maléfica disfrutaba el ser malvada, pero Cruella lo vive, y su perversión alcanza tal descaro que la hace divertidísima de ver. Pero si bien Cruella y Maléfica sentaron las bases, quien terminó de pulir lo que terminarían siendo los grandes villanos de Disney no fue otra que Úrsula. Si Maléfica tenía un diseño icónico y una gran pelea final, Úrsula trae una presencia única y una de las mejores batallas en la historia del estudio. Y si Cruella tenía una canción propia y personalidad carismática, Úrsula tiene un número musical entero y combina el estilo del demonio Mefistófeles con los ademanes de una drag queen para crear a un personaje diabólico y encantador a partes iguales. Cualquiera de las tres podría haber pillado el puesto. Úrsula es la versión más refinada de la fórmula. Maléfica, por otro lado, es la más emblemática e influyente de todas, mientras que Cruella diría que es mi favorita personal, así como la más divertida de ver, por lo que sí, he decidido incluir a las tres al final. 3 generaciones de deliciosa maldad que ayudaron a construir uno de los pilares más aclamados en el historial de Disney. Número 5. Hades. ¿De verdad tengo que elaborar Hades, tío? ¿Es estrictamente necesario que os explique por qué este tío es comedia en estado puro? ¿Cómo su cadencia de fuego a la hora de escupir palabras o sus repentinos cambios de humor le dan tanto encanto? ¿El cómo James Woods se funde con este personaje a un nivel tan profundo que no puedo imaginar a otra persona en ese papel? ¿De verdad? Me vais a disculpar la brevedad, pero colega, todos sabemos que iba a estar. Porque Hades es ese personaje que le gusta a todo el mundo. Hades, gente. ¿Qué queréis que os diga? Número 4. La magia del Dr. Doofenshmirtz reside en cómo el tío se siente un personaje extremadamente original a base de amasar todos los clichés de supervillanos. Inventos disparatados con un conveniente botón de autodestrucción a mansalva. Canciones de villanos, las que quieras. Pasados trágicos que lo motivan a querer conquistar el mundo. Oh, chaval, no lo sabes tú bien. El uso constante e indiscriminado de estos clichés cumple 2 funciones principales. Primero, los jajas. Doof es un tío muy orientado a la comedia, quizás el villano más gracioso que ha salido del estudio nunca, y el humor meta es buena parte de lo que lo hace desternillante. En segundo lugar, ayuda a caracterizar un aspecto muy importante de este personaje. Para Doofenshmirtz, el mal es un estilo de vida, una performance, algo que llevarías puesto en una gorra. El tío no es mala persona, de tanto en tanto demuestra que tiene el corazón en el sitio correcto. Sus intentos de conquistar el área de los 3 estados no son parte de ningún delirio de grandeza. El hombre quiere pasar la tarde, y si eso implica montar un rayo de la muerte con un nombre que seguramente terminará en Inator para que acto seguido un ornitorrinco con fedora le dé la paliza de su vida, pues oye, ¿quién es él para discutirlo, sabes? La dinámica de este tío con Perry es el máximo reflejo de este carácter autorreferencial. Tiene un aire a la relación entre Megamind y Metroman, solo que en este caso los dos son conscientes de la pantomima en la que están metidos, y no solo no les importa, sino que les encanta estar en el ajo. Perry les sigue el rollo, cae en sus trampas, se traga el sermón de exposición y frustra sus planes, pero aun con sus innumerables duelos a muerte, estos supuestos archienemigos prácticamente son bros. Se ayudan en momentos de necesidad, pasan tiempo juntos y admiten que en cierto modo se completan el uno al otro. Si Doofenshmirtz sigue sacándose de la manga planes diabólicos y Perry sale una y otra vez a pararle los pies, en buena parte es porque estos dos se lo pasan en grande cuando se dan de tortas. Shoutouts a Dan Povenmire, por cierto.
porque cuando se trata de interpretar a este personaje, el tío se saca de la manga una voz tan desquiciada y exagerada que la mejor forma de describirla es diciendo que está rota. Pero por alguna razón, para los momentos dramáticos o los musicales, funciona inesperadamente bien. Un absoluto milagro en el mundo de la actuación de voz. Doofenshmirtz es una chorrada gigantesca, un villano que nunca te podrías tomar en serio, una parodia de sí mismo en el sentido más literal, pero es un personaje que abraza su tontuna de forma tan desvergonzada y pura que no puedes evitar quererlo. Número 3. Es bastante gracioso, porque entrando en el podio tenemos a un personaje perteneciente a una de las categorías de villanos más odiadas en Disney. Así es, el puesto 3 lo ocupa un twist villain, solo que no es un twist villain al uso. John Silver, del Planeta del Tesoro, es considerado por muchos como uno de los personajes mejor escritos en la historia de Disney. Personalmente estoy de acuerdo, pues tiene un excelente desarrollo y su dinámica con Jim Hawkins es el corazón de la peli. A diferencia de otros twist villains, Silver no espera revelar sus cartas hasta el último tercio, sino que se le muestra como el villano bastante pronto. Pero la gracia está en que la audiencia lo sabe mientras que Jim no. El conflicto en esta historia es tan bueno porque está cargado de dramatismo y tensión. Jim fue abandonado por su padre siendo muy joven, y ahora ve en Silver a un mentor, un guía que le orienta por el camino correcto, que se preocupa por él y le inspira en sus momentos más bajos. Y esto va en las dos direcciones, porque Silver también empieza a tener simpatía por el muchacho, proveniendo de un mundo donde la vida es matar o morir. Cuando está con Jim, Silver puede estar más relajado, bajar la guardia. Pero tanto Silver como los espectadores saben que llegado el momento, estallará el motín e inevitablemente la verdad saldrá a la luz. Y aquí se ve más claro el dilema de Silver. Por un lado, aprecia a Jim, quiere protegerle y no le desea ningún mal, pero por el otro, el tesoro de los 1000 mundos ha sido el sueño de su vida. Por no hablar de que si se muestra demasiado favorable al chico, sus hombres pensarán que se ha vuelto blando y se rebelarán contra él. El diseño de este personaje es impecable, no solo porque para su tiempo fue una proeza técnica, sino porque supone un reflejo brillante de la dualidad interna del personaje, que se debate entre ser una persona o una fría máquina de matar, el implacable líder de los piratas espaciales o una figura paterna para Hawkins. Su diseño y personalidad hacen que se coma sus escenas, pero es por su arco de redención tan bien ejecutado y por la conexión tan íntima y emotiva que forma con el héroe que se posiciona como uno de los personajes más memorables jamás escritos en Disney. Número 2. A la hora de ordenar a los miembros de la lista, ninguno me ha generado tantas dudas como Lord Velos, antagonista final de la Casa Búho. Todo lo que este personaje hace bien, lo hace muy bien. A nivel de presencia, es quizá el villano más intimidante del top, llegando en sus mejores momentos a ser comparable a personajes como Muerte. Luego tenemos el papel que Velos juega dentro del mensaje global de la historia. Casa Búho es una serie que a través de los tropos de la alta fantasía construye críticas a problemas de la sociedad actual, como el sistema educativo, la erradicación del pensamiento crítico o el rechazo y persecución de todo aquel que disienta del estilo de vida impuesto por la clase social dominante. En este entorno aparece Velos, un individuo con una mentalidad que literalmente lleva siglos atrasada, el cual se vale de la moral religiosa y el revisionismo histórico para asentar un discurso que no da espacio debate o réplica. Con esta narrativa se crea el sistema de aquelarres, que segrega a la población y a través de instituciones como el aquelarre del emperador, perpetúa los privilegios de los poderosos. Al mismo tiempo, los practicantes de estilos de vida alternativos, como la magia salvaje, por ejemplo, son perseguidos, demonizados y ejecutados en masa. Toda esta faceta del villano ilustra una de las grandes críticas que hace la serie a la sociedad contemporánea, el cómo desde arriba se intenta empaquetar a las personas en departamentos estancos. Un individuo solo puede ser una cosa, y aquellos que quieren salirse de ese molde son unos marginados, frikis, indeseables. Fuera de eso, otro punto a destacar es su faceta como manipulador. No termina de estar tan bien hilado como Shadow Weaver, pero sigues pudiendo notar cómo este tío sabe quebrar las fisuras emocionales de los demás. Todos los demás antagonistas de la serie están donde están porque de una forma u otra Velos les ha condicionado para seguir ese camino, y por lo general ese camino les ha terminado destruyendo, en el caso concreto de Hunter, causando severas secuelas psicológicas. Es un aspecto que refuerza no solo la enorme influencia que Velos tiene sobre este mundo,
sino que también lo tóxica y corruptiva que es esta influencia para las personas. Mi problema con Velos es que como enemigo, como metáfora, como amenaza en la lejanía, me gusta mucho. Ahora bien, como personaje, pues como que no es muy allá. Me hubiera gustado algo más de profundidad en su trasfondo o su ideología. En definitiva, que fuera más un personaje. Pero son cosas que se tocan muy brevemente y en un par de momentos aleatorios. Por no hablar de que en la tercera temporada, mucho de lo que lo hacía interesante desaparece y fuera del primer capítulo, su papel es esencialmente el de jefe final de un videojuego. Siguiendo las comparaciones con Tejesombras, en Shira hay muchos momentos que ahondan en su pasado o su mentalidad. Eso no está con Velos. Cierto, hay un capítulo entero ambientado literalmente dentro de su cabeza, pero está demasiado ocupado con el lore y las grandes revelaciones como para profundizar en su personaje. Tampoco quiero ser muy duro al respecto, soy consciente de que Casa Búho fue una serie cancelada a traición. La tercera temporada pasó de 20 capítulos a tener que resolver toda la historia con 3. Sí, eran capítulos de 1 hora, pero aún así tuvieron que cerrar todo a las prisas y como pudieron. De ahí los problemas de ritmo y la falta de conclusión para muchas tramas. Dentro de lo que cabe, Terrance y su equipo pudieron salvar los muebles, pero al final del día, Velos es un reflejo de la serie misma. Es un gran villano. Muy bueno, de lo mejorcito, pero sigue siendo una lástima, porque si no fuera por la intromisión de rancios y trajeados, podría haber sido algo verdaderamente increíble. Número 1. Antes de empezar, tengo que deciros que lo siento. No quería cerrar el conteo de forma predecible. Estáis hartos de oír que este es el mejor villano en la historia de Disney, el más profundo, el más oscuro y el más malvado de todos. Le he tirado todo lo que tenía. Películas recientes y clásicos, favoritos de los fans y personajes menos conocidos. Incluso he echado mano de las series, pero nada ha sido capaz de superar al monstruo que ocupa el primer lugar, la horrible figura de voz más oscura. El juez Claude Frollo ocupa su justo lugar en la lista como uno de los mejores villanos en la historia del cine. Lo más aterrador de este individuo es que, aun con su inconmensurable maldad, es uno de los personajes más realistas en el historial de Disney. No se puede hablar de Frollo sin entrar en el tema del cristianismo, porque vive empecinado con la religión, más en concreto con la virtud, la santidad y la salvación espiritual. La tragedia de Frollo es que desea de forma desesperada ser un cristiano ejemplar, alguien intachable, puro y digno de ir al cielo, pero al mismo tiempo no tiene ni idea de la religión que tan fervientemente predica, no asume la responsabilidad de sus actos más sombríos, y de acuerdo a Hellfire, considera la virtud como algo de lo que se debe alardear. Esta hipocresía, el cómo somete a juicio a una ciudad entera de acuerdo a unas creencias que no entiende en un primer lugar, nace de su enorme orgullo. Para algunos cristianos, el orgullo es el más grande de todos los pecados, porque a través de él se pueden justificar todos los demás. Frollo se ve a sí mismo como un hombre intachable, el ideal de cristiandad y rectitud. Por eso, para el juez, no tiene nada de malo el perseguir a los gitanos, asesinar inocentes o arrasar París para lograr sus objetivos, pues al verse a sí mismo como alguien incapaz de hacer el mal, ve todo esto como un acto de justicia divina. Frollo no quiere ni puede reflexionar sobre sus propias carencias, porque para él eso significaría asumir que es imperfecto, un humano como cualquier otro capaz de equivocarse o sucumbir a la bajeza moral, y eso no es capaz de aceptarlo. Nunca mostró arrepentimiento legítimo por asesinar a la madre de Quasimodo, y si no tiró al recién nacido por un pozo, fue gracias a la intervención del archidiácono, que supo apelar a sus inseguridades más profundas. El tío dejó vivir a Quasi solo por chantaje, lo tiene encerrado en un campanario 20 años, le pone el nombre más cruel que se le pasó por la cabeza y tiene la poca vergüenza de presentarse ante él como un salvador, como un santo piadoso que la acogió por misericordia, cuando en el fondo es un manipulador que con el paso de los años ha destruido la salud mental y la vida de una persona completamente inocente. ¡Oh! Y por si no fuera poco, el pavo no es solo un racista del carajo, también es un violador. La obsesión de Frollo con Esmeralda va más allá de lo puramente romántico e incluso de lo carnal.
No quiero pararme mucho en Esmeralda porque me gustaría algún día hablar de ella en profundidad, pero el resumen es que la gitana es todo aquello que Frollo ansía a nivel espiritual. Esmeralda es el ideal de pureza, una figura cuya compasión, valentía y altruismo son capaces de inspirar a todos los que la rodean. Prácticamente parece una santa, pero al mismo tiempo no es solo que la joven no cree en el dios cristiano ni está bautizada, es que encima es gitana. Si me preguntáis a mí, el motivo por el que Frollo no puede dejar de pensar en ella es porque es consciente de todo esto, y lo odia. El hecho de que una gitana esté más cerca del cielo de lo que él estará jamás, le corroe por dentro más que nada en el mundo. Volviendo a Hellfire, una de las últimas líneas de Frollo es pidiendo piedad a Dios. Piedad por el alma de Esmeralda, pero también por la suya propia, pues en cierto modo, en el fondo de su corazón, sabe que está tomando un camino que lo lleva solo a las tinieblas, y si lo está tomando es por pura arrogancia y despecho, porque no soporta que una persona como Esmeralda exista, y se ocupará personalmente de profanarla o de destruirla, y si todo París debe arder por el camino, que así sea. También está el asunto de cómo Frollo va y le echa la culpa no solo a Esmeralda en particular, sino a todos los gitanos en general de las maldades que hace. Cuando Frollo aprovecha un momento de debilidad para olerle el pelo a Esmeralda, y ella comprensiblemente lo manda al infierno, el juez le empieza a soltar una monserga sobre cómo es típico de su pueblo retorcer la verdad y nublar la mente con pensamientos impuros. Me encanta, por cierto, la cara de asco que pone Esmeralda al oír esto. Muy fan. O nuevamente, durante Hellfire no para de echar balones fuera, no acepta su depravación y en su lugar acusa a la gitana de ser la que se hace desear, señalándola como una bruja que le provoca con sus cantos de sirena. No solo es macabro y retorcido, no solo refuerza la idea de que Frollo es incapaz de aceptar sus propios pecados, es también una metáfora tan realista de la sociedad actual que raya en lo aterrador. Ah, y bueno, la he mencionado ya unas cuantas veces, así que resumen rápido. Hellfire es el pick absoluto de las canciones de villanos, una masterclass de lenguaje cinematográfico que durante 3 minutos te sumerge en la psicología de este hombre depravado. Metáforas, simbolismos constantes y una letra tan oscura que cuesta creer que esto está ocurriendo en una película de Disney. Es necesario también destacar la actuación de voz tras el personaje, no solo la interpretación original de Tony Jay. En este caso también quiero ensalzar la actuación de voz del personaje en la versión en castellano, porque cuando se habla de Constantino Romero, uno tiene que ponerse de pie, uno de los más grandes actores de voz en la historia de mi país, y una voz profunda y tenebrosa, más que perfecta para un personaje tan sombrío. Frollo es una patada en la boca al discurso de que los villanos que son pura maldad no son creíbles. Este tío es un despojo humano y al mismo tiempo uno de los personajes más verosímiles que he visto en el cine. A través de su personaje se hace un estudio profundísimo sobre los orígenes y la naturaleza del mal, la obsesión, los prejuicios, la soberbia. El Jorobado de Notre Dame es una obra maestra absoluta de la animación occidental, una película tan temáticamente profunda, tan artísticamente elevada y tan narrativamente oscura que cuesta creer que Disney aceptara hacerla en un primer lugar. Frollo es el villano perfecto, pero él solo constituye una parte de lo que hace a esta película tan especial. Por favor, si no la has visto todavía, échale un ojo a una de las más grandes obras de este estudio. Te prometo que no te decepcionará. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.